Y antes que nada vamos a ponernos de acuerdo en algunas cuestiones, en algunos conceptos muy sencillos. ¿A qué nos referimos cuando decimos, cuando hablamos de un sistema mixto? En ese sentido, vamos a decir que un sistema mixto es un sistema donde se combinan actividades agrícolas y actividades ganaderas en el mismo campo. Puede ser con distintas proporciones, pero realmente nos vamos a dirigir a aquellos sistemas mixtos donde la actividad agrícola y ganadera están bastante balanceadas. Es decir, que en un sistema mixto tenemos un subsistema agrícola y un subsistema ganadero. Y al subsistema ganadero lo podemos clasificar de distintas maneras. Por ejemplo, una forma de hacerlo es de acuerdo a la actividad que se dedica. Por ejemplo, es un sistema puramente o netamente de cría, puede ser de cría y recría, o ya puede, si incluye la actividad de engorde, decimos que es un sistema de ciclo completo. También lo podemos clasificar de acuerdo al recurso forrajero, si es netamente pastoril, si es pastoril con suplementación o si es confinado o de feedlot. En general nos vamos a referir en el día de hoy a un sistema mixto con ganadería vacuna, de base pastoril, que puede tener una mayor o menor participación de pasturas perennes, de recursos perennes, y de ciclo completo como son los que predominan en el área de la experimental, de nuestra experimental, de la chacra experimental de Barro. Por la participación de forrajeras de la familia leguminosas, como puede ser en el caso de las perennes, la más conocida, la alfalfa, o en el caso de las anuales, por ejemplo, la vicia es una especie que se utiliza mucho en nuestra región, aumenta la fertilidad nitrogenada del suelo. Y es así que una vez que se rotura esa pastura, por ejemplo, en el caso de ser un recurso perenne, con alfalfa, durante varios años, luego de la pastura, tenemos ese beneficio para los cultivos. Está comprobado que, por ejemplo, por datos del ingeniero Dual, de nuestra experimental, que una pastura de alfalfa pura, en este caso, puede fijar en el primer año de implantación, solamente en el primer año de implantación, más de 200 y hasta 250 kilos de nitrógeno, lo que implica estar hablando de aproximadamente 500 kilos de urea en un solo año. Lo mismo pasa con la vicia, por ejemplo, que puede fijar hasta 150 kilos de nitrógeno en una sola temporada. También aumenta la fertilidad física del suelo. ¿A qué me refiero con la fertilidad física del suelo? La fertilidad física es todo lo que tiene que ver con la estructura del suelo, con la cantidad de macro y microporos, y con todas las implicancias que tiene ello en la capacidad de infiltración del agua, en la capacidad de retención de ese agua. Eso tiene mucho que ver con el contenido de materia orgánica del suelo. Y cuando hablo del contenido y del aumento de la materia orgánica del suelo, tenemos que mencionar en ese sentido a las gramíneas y sobre todo, por estudios recientes se ha comprobado que las gramíneas perennes, sobre todo, tienen una gran capacidad de generar y aumentar la materia orgánica del suelo. También algunas gramíneas anuales, como por ejemplo el sorgo. Pero en este sentido la fertilidad física del suelo es mucho más difícil de valorizar, digamos, ¿no? No lo ponemos en el margen bruto de la ganadería como un beneficio, pero ¿cuánto vale esta propiedad del suelo? Por otra parte, estas propiedades del suelo no podemos comprarlas, no podemos llamar a la agronomía, a la cooperativa, como dice el ingeniero Quiroga del Intanguil, y decirle, mandame un camión de macroporos. Es algo que se construye, que lleva tiempo y que es muy importante para el suelo. También los sistemas mixtos tienen la ventaja o nos dan la posibilidad de aumentar las alternativas de rotación.
de incorporar, además de los cultivos, verdeos y, como decíamos recién, pasturas perennes. Esto es muy importante para disminuir la incidencia de distintas plagas, ya sea no solamente de enfermedades, sino también de insectos o de malezas. Yendo específicamente a esta cuestión de las malezas, también podemos comentar que en el caso del regras, resistente a herbicidas, por trabajos hechos por el doctor Marco Giannicari de nuestra experimental, está comprobado que incluir una pastura perenne en esos lotes con regras resistente, cuando sale nuevamente al ciclo agrícola, ha bajado muchísimo la proporción del regras resistente. Pero también los sistemas mixtos tienen otras ventajas sobre otras malezas, como puede ser también la anabolsa, tan problemática en la zona de Dorrego y en general en todo el sur de la provincia de Buenos Aires. Esto es debido a la menor presión de selección al aplicar menor cantidad de herbicidas. Por otra parte, los vacunos comen muchas de estas especies vegetales espontáneas, que no las podemos llamar malezas, sino más que bien las tendríamos que llamar forrajeras en este caso. Ni hablar los ovinos, que tienen un efecto muy importante en ese sentido, consumiendo muchísimas plantas espontáneas muy difíciles de controlar en algunos casos. También el sistema mixto tiene la ventaja de poder utilizar el suelo con un verdeo de invierno entre los cultivos de fina y los cultivos de gruesa, evitando de esta manera los barbechos largos que, bueno, además de ser caros, en la mayoría de los años son ineficientes en la acumulación de agua en esta zona donde tenemos la tosca a escasa profundidad. Es difícil acumular en el perfil del suelo gran cantidad de agua. Por otra parte, en estos barbechos largos también muchas veces se dificulta el control y el manejo de las malezas. Una cuestión muy importante y que también es muy difícil de evaluar, de medir, pero que es trascendente, es la cuestión de la extracción de nutrientes. Y en ese sentido, la ganadería, en especial los sistemas pastoriles, podemos decir que tienen una muy, pero muy baja extracción de nutrientes comparado con los cultivos agrícolas. En este cuadro ustedes pueden ver la composición de la ceniza de un novillo de 420 kilos, y si asumimos, por ejemplo, una producción de un sistema de ciclo completo de unos 210 kilos de carne por hectárea, podemos decir que la extracción de ese sistema es aproximadamente la mitad de lo que estamos viendo en este cuadro. En ese sentido podemos decir que sacando los minerales que están bien provistos en nuestro suelo, como el calcio, como el potasio, que en algún momento también pueden llegar a ser deficientes, pero no por ahora, y yendo específicamente a los más deficientes en este momento, como son por ejemplo el fósforo, podemos decir que un sistema de ciclo completo que produce 210 kilos de carne por hectárea extrae tan solo 1,5 kilos, aproximadamente un poquito más, 1,6 kg, 1,7 kg de fósforo, extrae 300 gramos, 315 gramos de azufre, que puede ser otro elemento que está empezando a ser deficiente en nuestra zona. Esto, comparado con un cultivo agrícola, como decía recién, es muy bajo. Por ejemplo, para tener una idea, un trigo de 3.500 o 4.000 kilos nos está extrayendo entre 12 y 15 kilos de fósforo por hectárea y entre 6 y 7 kilos de azufre por hectárea. Con lo cual podemos tener una dimensión de las diferencias de extracción de nutrientes que tiene el subsistema ganadero con respecto a los cultivos agrícolas. Por otra parte, en el sistema mixto es posible dar valor agregado a los granos que se producen transformándolos en carne, siempre y cuando, obviamente, la relación de precios sea favorable. Por otra parte, una cuestión muy importante de los sistemas mixtos
a base de pasto, es decir, pastoriles, es que produce carne a muy bajo costo, sobre todo en cuanto mayor proporción de pastura perenne tenga y cuanto más perennes sean esas pasturas. Una cuestión muy importante desde el punto de vista del riesgo es que la variación de la productividad de la ganadería no se ve tan afectada por las condiciones climáticas adversas como en el caso de la agricultura. No quiere decir que no se vean afectadas, pero se ven afectadas en menor proporción. Aparte, la variabilidad de los precios de la ganadería, específicamente del ternero y del novillo, es menor a la que presentan los granos, que tienen una volatilidad mayor. Eso se debe a diversas cuestiones. Esto trae aparejado una menor variabilidad de los resultados económicos del ejercicio de la ganadería con respecto a la agricultura, dato que no es menor. Si a eso también le agregamos que con un sistema mixto tenemos una mayor diversificación productiva y comercial, disminuimos el riesgo de quebranto. Desde el punto de vista financiero también podemos decir que la inclusión de la ganadería en el planteo mejora el flujo de fondos de la empresa y también en algunas ocasiones posibilita el acceso a líneas de crédito específicos para ganadería. En resumen, la inclusión de la ganadería en los planteos productivos tiene ventajas ya sea desde el punto de vista técnico, productivas, como económicas y financieras, y le dan mayor estabilidad y sustentabilidad a la empresa agropecuaria.